es el financeiras no papel de las pós-Covid. instituciones E quem financieras después de fará a la COVID. apresentação para a gente será o companheiro Sérgio El Palácio, que é o responsable de la presentación presidente es Sergio da Palazzo, Uniamérica Finanças. Por presidente de gentileza, Uniaméricas Sérgio Finanzas. tem a palavra. Adelante, Sergio, tiene la palabra, por favor. Ahí estamos. Buenas tardes o buenos días, según la región del mundo, para todas las compañeras, los compañeros. Un gusto enorme saludarte, Rita. Bueno, sin duda que esta conferencia tiene como eje central claramente la situación y la aparición de una pandemia de las características del COVID-19, que nos impone una nueva agenda sobre diversos tópicos, diversos temas. Sin dudas, el modelo capitalista pregreñado por el neoliberalismo, como expresión política, ha demostrado que no tiene respuesta para enfrentar la pandemia, proponiendo solo una disyuntiva de elegir entre cuidar la salud y la vida o hacer funcionar la economía. En este contexto resulta central la discusión desde qué lugar se transita y desde qué lugar se sale de esta crisis sanitaria que se convertirá inexorablemente en una crisis económica, social y hasta a veces política, producto de los efectos que va a tener esta pandemia en materia económica y social. Si se pretende salir desde la lógica neoliberal, el desastre será aún mayor que el que genere la propia pandemia. Los efectos de la pandemia del COVID-19 afectan sin duda de manera mucho más sensible a los que menos tienen, no solo en materia de salud, porque tienen peor acceso a la salud, por la situación de insalubridad de la vida cotidiana de los sectores más desprotegidos de la economía, sino también en lo referido a la cuestión económica. Establecer aislamientos obligatorios o confinamiento, como se los ha denominado en Europa, implica la paralización de importantes sectores de la actividad económica, implica afectar ya los limitados ingresos de los trabajadores, sin empleo o de aquellos que tienen un empleo informal, que no pueden acceder a licencias pagas, por ejemplo, en el marco del confinamiento o en el marco del aislamiento, y muchas veces y claramente sin gremios que los puedan representar. Esto implica una profundización de la desigualdad, excepto que la tarea del Estado pueda revertir esta situación. Es hora de discutir seriamente el rol del Estado como ordenador y regulador de una sociedad, para que ella, sus habitantes, puedan mejorar su calidad de vida, tener empleo, salario y condiciones de trabajo dignas. Y creo que la pandemia genera esa oportunidad de esa discusión política en los estados. Dentro de esta pandemia es importante hablar del tema económico, de la economía. La pandemia ha provocado una catástrofe hasta en economías desarrolladas. Basta observar en el propio Estados Unidos la cantidad de decenas de millones de pedidos de asistencia por desempleo que se han producido durante el COVID. Incluso la misma Unión Europea contabiliza cifras significativas en materia de desempleo, así como los países donde la pandemia está haciendo estragos derivados del detenimiento de las producciones industriales, del comercio, de la actividad financiera, en algunos casos. El problema resulta aún mucho más grave en las economías pobres del mundo, donde el hambre y la miseria se van a potenciar seguramente, no solo por los problemas estructurales de pobreza de esos países, sino también por la escasez de inversiones en la etapa posterior a la pandemia. El mundo ha detenido gran parte de su economía y la cadena de producción está diezmada, lo que ha derivado casi en una ruptura de la cadena de pagos, ¿no? A la par, la economía de los hogares se contrajo a límites insospechados en materia de consumo, limitándose durante el aislamiento prácticamente a la alimentación y prácticamente a la medicación, a lo que se suma la falta de ingreso como producto del freno de la actividad económica y genera en cierta medida en muchos hogares que no tenían un empleo formal una determinada cesación de pagos en la vida familiar, digamos. Finalmente son los propios estados los que padecen esta ruptura de la cadena de pagos, al caer sensiblemente la recaudación de los estados y el incremento del gasto para acompañar a la sociedad en sus necesidades básicas en este momento de COVID. Es decir, se produce una triple ruptura en la cadena de pagos de la sociedad, digamos, el de las empresas, el de la familia y el de los propios estados.
Para atender esta situación es imprescindible discutir dos temas trascendentes y que seguramente van a generar una gran resistencia entre los factores de poder del mundo. Por un lado, generar un fondo de emergencia que permita atender la crisis social a través de un impuesto transitorio a las grandes fortunas en cada uno de los países donde nosotros habitamos. Sería oportuno que en tiempos de pandemia fuera la solidaridad la que prime en las decisiones de los que más tienen. Pero si no es así, debe ser el Estado quien cumpla con el objetivo de que quienes tengan grandes patrimonios aporten al erario público para este fondo de emergencia sanitario y social. Y en segundo lugar, si los estados tienen su cadena de pago rota, si las empresas tienen sus cadenas de pago rota, y si los hogares tienen sus cadenas de pago rota, resulta imposible cumplir con los compromisos de deuda externa de los países en los términos pactados originalmente. Si dichas deudas han sido contraídas con una determinada capacidad de funcionamiento productivo y con crecimiento de la economía, no es posible pensar en pagar en las mismas condiciones cuando se produjo esta triple cesación de pagos a la que hacía mención al principio. En este sentido, si bien el propio Fondo Monetario Internacional alivió recientemente la deuda de los países más pobres de la Tierra, ante la profundidad de la crisis generada por el COVID-19 y el elevado nivel de deuda soberana de muchas economías emergentes, entre ellas la Argentina, claramente, el país del que yo provengo, el organismo internacional, que es el Fondo Monetario Internacional, debería profundizar su rol de asistencia financiera con una significativa emisión de lo que se denomina derechos especiales de giro, que permita a los países mejorar las reservas internacionales y sus balanzas de pago para poder hacer frente a esta crisis. Las condiciones cambiaron en el mundo y las condiciones deben cambiar para hacer frente al pago de las deudas contraídas por los estados. Debe existir claramente quitas de capital, disminución de intereses, extensión de plazo. De lo contrario, nadie cobrará nada debido a que se producirá un default en la mayoría de los países deudores. Entonces, para aportar soluciones o para aportar ideas, claramente dos en principio: renegociaciones de las deudas de los países, de las economías emergentes y de los países más pobres del mundo, y a su vez generación de un fondo de emergencia a través de un tributo a las grandes fortunas, que sea un tributo temporal y solamente aplicable a las consecuencias de la crisis. Las consecuencias de persistir un modelo neoliberal para salir de la crisis son claras. El modelo neoliberal será lo de siempre, no va a cambiar. Y seguramente para salir de la crisis va a presentar sus consabidas recetas para todas las crisis, no solo para una crisis sanitaria, que siempre son, y haciendo un punteo rápido de lo que significa el modelo neoliberal, significa reducir costos, es decir, caída de los ingresos de los trabajadores. Seguramente propondrán flexibilidad para contratar y despedir, lo que va a generar un mayor desempleo. Flexibilización laboral, seguramente propondrán, que es para reducir los derechos laborales de los trabajadores. Tercerizaciones para abaratar los costos laborales y eximir de responsabilidad a los empleadores. Reducción de las contribuciones patronales, desfinanciando particularmente los sistemas de la seguridad social. Externalización de tareas a naciones que son paraísos fiscales o países que no tienen derechos laborales. Todo ello con impacto no solo en el nivel de empleo, sino también en mayor precarización laboral, aumento de la informalidad y pérdida de derechos de los trabajadores. Complementariamente ocasionarán a una aún mayor concentración de la riqueza ya hoy excesiva y casi obscena en el mundo, cuando vemos cómo es la distribución del ingreso, en donde 600 personas en el mundo tienen gran parte de la riqueza del mundo. Esta seguramente será la decisión con la que quiera enfrentar y transitar el capital o el capitalismo la salida de la pospandemia, desde un concepto neoliberal. ¿Qué necesitamos nosotros, los trabajadores del mundo, para transitar y salir de la crisis? Necesitamos tener presente un Estado, trabajadores, las pymes, como bien hizo referencia hace un rato nuestra compañera Cristi Osman, y seguramente como eje central de nuestras preocupaciones a los que menos tienen. Un Estado que sea un Estado presente con políticas activas para reconstruir la cadena productiva y la cadena de pago, presencia del Estado con políticas sociales que tiendan a mitigar el impacto que por la pandemia y en parte de la economía seguramente tendrá en la calidad de vida de los ciudadanos,
Con respecto a los trabajadores, hay que salvar los puestos de trabajo, esto es prioritario. Hay que invertir el concepto que se usó tras la caída del poderoso imperio financiero de Lehman Brothers, donde los estados gastaron multimillonarias sumas de dinero de los erarios públicos bajo la consigna hay que salvar a los bancos. Nadie realizó inversiones bajo el concepto hay que salvar los puestos de trabajo bancarios. Y así fue que centenas de miles de compañeros nuestros bancarios del mundo perdieron su empleo en distintos lugares. Bueno, es hora de invertir ese paradigma con el que se manejó la crisis de Lehman Brothers en el sistema financiero internacional. A las pymes hay que ocasionarles desde los estados y desde la economía y desde facilidades que den los estados, transferencias compensatorias de salarios para pequeños y medianos empresarios para que puedan afrontar la nómina salarial de sus trabajadores durante la pandemia, para evitar quiebras y concursos de acreedores porque no pueden hacer frente a su situación económica. Hay que generar beneficios fiscales post-pandemia para actividades productivas con generación de empleo inmediata. Y para los que menos tienen, que son nuestros compatriotas en cada lugar, nuestros compatriotas del mundo, que son los que más necesidades pasan, la primera necesidad es atender con recursos a estos ciudadanos y que los estados lleguen con rapidez, no solo en alimentos o con alimentos, sino también con transferencias dinerarias. Ese dinero seguramente se volcará en el consumo y provocará los primeros indicios de la recuperación económica en cada uno de nuestros países. También hay que trabajar mucho, porque si hay una tentación en pandemia, es que muchos parlamentos no funcionan producto de que hay personas que son personas de riesgo y no pueden concurrir, o producto del aislamiento. Y esto a veces resulta una tentación, porque los poderes ejecutivos, al no tener los legislativos funcionando, generalmente tienden en algunos países a tener cierto abuso en materia institucional. Por eso también hay un peligro del Estado presente pero sin control. El Estado tiene que estar presente pero con controles. Y ese control lo tiene que ejercer los parlamentos en los distintos países, porque resulta trascendente en una crisis como la que atraviesa el mundo actual, que funcionen los parlamentos y actúen desde el control legislativo con relación a lo que hacen los poderes ejecutivos. El sistema financiero, los trabajadores y las nuevas formas de trabajo después de la pandemia es otro de los temas que hay que abordar desde nuestro sector. Y creo que hay que cambiar en el sistema financiero la lógica con que funciona actualmente el sistema financiero. Desde que comenzó el proceso de financiarización de la economía en el mundo, en donde el Producto Bruto Interno de producción era igual al Producto Bruto Interno de financiamiento, esto en los 80 era 1 por 1, era igual el Producto Bruto de financiación que el Producto Bruto de producción. En la actualidad es 4 veces mayor el Producto de financiación sobre el Producto de producción, si uno tomara como Producto Bruto Interno todo el mundo. Y si se toman los derivados del sector financiero es 12 veces más el producto de financiarización. Bueno, la banca de inversión especulativa debe dejar de ser el principal negocio de las entidades financieras, porque en principio representan inversiones de altísimo riesgo que pueden provocar quebrantos que hagan poner en crisis al propio sistema financiero, como primer medida de cambio que tiene que existir dentro del sistema en la pospandemia. Los bancos deben dejar de ser solo medios de pago, porque si no terminarán sucumbiendo ante las nuevas formas de medio de pago existentes, tales como la fintech, la banca en la sombra y otras que no tienen costos de regulación en materia de lavado de dinero, costos de regulación de los bancos centrales de cada país, y además pagan salario por debajo de la actividad bancaria. Y como eje principal me parece, y como un aporte, hay que recuperar el rol primario de los bancos, que es apalancar con sus depósitos a los créditos a los sectores de la economía productiva, para que la economía vuelva a funcionar con posterioridad a la crisis y genere el empleo suficiente para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Miren, la OIT en su documento de los 100 años, cuando desarrolla el impacto del avance tecnológico, establece 3 premisas que son muy aplicables a lo que nosotros deberíamos proponer, además de estas cuestiones que acabo de enunciar, que serían muy aplicables al sistema financiero. Una de las cuestiones que plantea ese documento de los 100 años de la OIT es la inversión en capacitación de los trabajadores para afrontar los desafíos del avance tecnológico y de las nuevas formas de trabajo,
algo que abordó, y aprovecho para felicitarla a Maurín, con una solidez impecable en materia técnica con el estudio que ha llevado a cabo con su equipo de trabajo. Entonces, inversión en capacitación para que los trabajadores afronten desde otro lugar precisamente estas nuevas formas de trabajo, e inversión en los organismos de control, llámense los ministerios de trabajo, las áreas de trabajo de cada gobierno, para que hagan un control de esto. Otro de los puntos que hace referencia al documento de los 100 años de la OIT es la inversión en la seguridad social, para quien esté en la edad de su retiro pueda hacerlo dignamente y posibilite que se incorpore a la vida laboral muchísimos jóvenes que hoy no tienen empleo y muchas veces tampoco tienen destino al ser jóvenes y no tener un empleo. Y lo tercero, la inversión en las empresas, desde los estados, que generen empleo decente, porque muchas veces terminan siendo beneficiarias de algún tipo de exenciones impositivas o tributarias, grandes empresas que no son principalmente las generadoras de la mayor mano de obra intensiva en los países. Eso generalmente, por lo menos en la Argentina, lo generan las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas que generan el 70% del empleo en la Argentina. A esas premisas habría que agregarle otros tópicos, ¿no? Tales como un proceso muy fuerte de reglamentación del home office o teletrabajo. Entre los temas que abordó Maurín, hay muchas propuestas que se han hecho desde los distintos continentes, para evitar el fraude laboral, la despersonalización del trabajador de la que hablaba Michael recién, la necesidad de tener contacto con otros compañeros dentro del lugar de trabajo, las propias enfermedades profesionales que ocasiona el teletrabajo, el pago de la conectividad, electricidad, los gastos para que esos trabajadores puedan desarrollar esa modalidad de empleo. Otro de los puntos o tópicos que hay que avanzar es la revalorización de la atención humana en las casas bancarias, permitiendo que si existen beneficios impositivos para las empresas, solo sean aplicables para aquellas que prioricen la atención humana en su relación con los clientes, lo cual nos permitiría mantener empleos. Y determinar la calidad de servicio público del sistema financiero para que el mismo esté a la altura de las necesidades de los estados y la población, y no como un mero negocio, a veces casi usurario, en algunos casos, donde no se prioriza la economía y el desarrollo de un país, sino que se prioriza la alta tasa de rentabilidad del sector empresario financiero. Miren, sin dudas, la pandemia nos pone en la antesala de un cambio sustancial del orden mundial existente o persistir en el error. Para ello es necesario actuar. La gran discusión y el gran debate es neoliberalismo versus Estado presente. Esa va a ser la discusión que nos debe la política para los tiempos durante y post-crisis coronavirus o COVID-19. Los ciudadanos no podemos estar alejados de ese debate, muy por el contrario. Los ciudadanos y particularmente las organizaciones sindicales tenemos que ser eje central de ese nuevo debate en el mundo para no cometer los errores del pasado y no ser presa fácil de que los grandes grupos económicos impongan nuevamente un modelo neoliberal. Estamos en la antesala de poder demostrar que los modelos de solidaridad social, política y económica pueden ser exitosos en el mundo y nos ayuden a transitar la pandemia y a salir de la misma de un modo distinto. Quisiera, para terminar, hacer breves referencias, porque en pandemia pareciera ser que solo hay que discutir la crisis, pérdida de derechos, pérdida de empleo, o cómo los estados asisten a las empresas. Me gustaría contar algunas experiencias que pudimos hacer en la bancaria de Argentina durante la pandemia. No solo hemos logrado finalizar hace poquito tiempo nuestra recomposición salarial, nuestra negociación salarial, en lo cual obtuvimos un 24% de aumento salarial, con una cláusula de revisión del acuerdo antes que termine el año, para podernos juntar nuevamente, sino que además no solo hemos mantenido el poder adquisitivo del salario, sino que hemos avanzado en derechos. Firmamos hace pocos días con el principal banco de la Argentina establecer el cupo laboral para el colectivo trans en la Argentina. Es decir, que los colectivos travestis, transgéneros y transexuales, a partir de ahora en el principal banco de la Argentina, van a pasar a ser el 1% de la dotación de personal de un banco que tiene 17.000 trabajadores. Lo logramos firmar
Inclusive se le dio una gran connotación porque el gobierno nacional argentino, en la presidencia de Alberto Fernández, tiene una mirada muy amplia, abarcativa e inclusiva, y mandó a sus principales ministros a la firma del acuerdo que suscribimos con ese banco, inclusive el jefe de gabinete de la Argentina estuvo presente. En el día de mañana vamos a firmar a las 11 de la mañana de hora argentina con el último grupo económico, que es dueño de 4 bancos de los más grandes de capital nacional en la Argentina, era el último grupo económico que nos quedaba, un protocolo sobre violencia de género, que le permite, es violencia de género, pero también violencia intrafamiliar, no solo hay violencia de género, sino a veces, en estos casos, violencia intrafamiliar, que le permite particularmente a las trabajadoras que son o padecen esa violencia de género, les permite licencias especiales, les permite asistencia psicológica y jurídica primaria para poder establecer cuál es su modalidad mientras transite esta situación. Inclusive en algunos casos y con algunos bancos hemos firmado asistencia económica para que pueda cambiar su hogar o su vivienda en caso de ser necesario y que no sea expulsado de la misma por vía de la justicia el violento de la familia, digamos. Y para nosotros es importante haberlo podido discutir en pandemia, porque hemos generado nuevos derechos. Explico que no hubo cierre de empresas financieras en la Argentina durante la pandemia, no ha habido despidos masivos ni rebajas salariales, tampoco hubo suspensiones, y hemos podido formalizar un protocolo sanitario por encima de las normas que el propio Estado estableció. Acá el Ministerio de Salud de la Nación estableció un protocolo sanitario para las actividades consideradas esenciales o que tenían que continuar con la economía. Bueno, nosotros logramos con todas las cámaras empresarias, es decir, con todos los bancos de la Argentina, formalizar un protocolo que tiene medidas sanitarias de cuidado de la salud para los trabajadores bancarios que tienen que cumplir funciones en la pandemia, por encima de ese protocolo nacional, y eso nos llena de orgullo porque ha permitido cuidar a nuestros compañeros de un modo mucho más eficaz. Y el Estado argentino asistió a empresas, no las financieras que no lo han requerido, pero sí a empresas, con algo que denominó ATP, que es una sigla, que significa que el Estado se hace cargo del 50% del salario de los trabajadores de aquellas empresas que no tengan actividad producto del confinamiento. Con lo cual lo que se logró es que las empresas no despidan trabajadores que tienen que arrancar de cero después pidiendo un empleo cuando pase la pandemia. De este modo se lo ha logrado preservar con su convenio colectivo de trabajo dentro de la empresa con una asistencia del Estado hasta que se declare el fin del confinamiento. Y para aquellos trabajadores informales que no tienen una relación de dependencia, se estableció algo que se denominó IFE, que es una ayuda también que el Estado da a través de un cheque que le emite una acreditación mensual a todos los que hacen o desarrollan tareas independientes o profesionales que no hayan tenido actividad este tiempo y no hayan podido facturar o emitir facturas por sus servicios. Y algo que quería, con esto termino, recalcar en función del debate que abre el informe de Maurín y las palabras de Michael hace un rato, es que logramos en la Argentina poder sancionar una ley de teletrabajo. Esa ley de teletrabajo fue impulsada en el Parlamento Nacional por legisladores del arco sindical, del mundo sindical. Nosotros en el espacio del Frente de Todos, que es el que finalmente obtuvo la mayoría y ganó la presidencia, logramos que muchos dirigentes sindicales puedan hoy ser diputados nacionales o senadores nacionales, según la Cámara, muchos más diputados. Y dentro de ellos logramos que la Asociación Bancaria de Argentina tenga 2 diputados nacionales que están ejerciendo. Ellos, junto a otra compañera dirigente sindical, impulsaron la ley de teletrabajo, que puso, y acaba de ser promulgada, fue votada también en el Senado de la Nación, se aprobó y ha sido promulgada por el presidente de la Nación, con lo cual es ley a partir de este momento. Solo hay que darle los detalles de reglamentación de la ley. Esa ley prevé un piso mínimo de derechos para todos los trabajadores que realizan teletrabajo y faculta a las organizaciones sindicales a discutir en sus convenios colectivos de trabajo la mejora de esa ley y la adaptación de la misma a cada una de las actividades. No todas las actividades tienen lo mismo. Esa ley contiene derechos que son muy buenos,
que son parte del reclamo que hacían la mayoría de los continentes en el informe que dio Maurín más temprano. Entre ellos establece el derecho de la desconexión digital y no solo eso, sino la prohibición a las empresas de que le emitan comunicaciones vía mail o vía cualquier tipo de mecanismo tecnológico fuera del horario de trabajo del trabajador. En la Argentina los bancarios trabajan 7 horas y media de lunes a viernes, esa es su jornada de trabajo. Fuera de esas 7 horas y media, no solo tiene el derecho a desconectarse, sino que tiene la prohibición en el sector empresario de emitir cualquier tipo de comunicación para que el trabajador prevea las tareas del día siguiente o de la semana siguiente. Tiene un proceso de voluntariedad, que es solamente hace teletrabajo el trabajador que expresa voluntariamente su decisión de hacer teletrabajo para evitar que haya un éxodo de puestos de trabajo presenciales hacia el teletrabajo. Es decir, solo hará teletrabajo el trabajador que preste su conformidad. Tiene un artículo donde explica la reversibilidad, es decir, aquel trabajador que decidió voluntariamente irse a trabajar puede revertir su decisión y el empleador, la empresa, tiene la obligación de aceptarlo presencialmente. La reglamentación de la ley establecerá cuántos días le da al empleador para que le asigne un puesto de trabajo presencial. Tiene el pago de los gastos de conectividad y además de ello la provisión por parte de la empresa de todos los elementos necesarios para que desarrolle su relación de teletrabajo. El pago de la conectividad y los gastos que le ocasione esa tarea, y la provisión de las notebooks, la provisión de las sillas ergonométricas para el cuidado de la posición en el lugar de trabajo, porque nuestros hogares no son una oficina y no están adaptadas para ello. Por eso es responsabilidad de la empresa adaptar el escritorio donde voy a trabajar en mi casa como si fuera una oficina y tiene que hacerse cargo de ello. Tiene la confidencialidad de los datos del trabajador y de las operaciones que realice. Y por último, algo muy innovador, que hay un derecho de desconexión digital por cuidado de personas a cargo, particularmente abarcativo de la cuestión de género, que muchas veces las trabajadoras tienen esa doble tarea que lamentablemente los hombres no adoptamos como propia también, en el cuidado de personas a cargo, particularmente de los más pequeños. Bueno, ahora para sea hombre o mujer el que tenga esa tarea a cargo y la declare formalmente, tiene la posibilidad en su horario de trabajo de tener un periodo de desconexión para hacer esa atención de personas a cargo. Como dije, ha sido un piso de derechos que se ha establecido para todos los trabajadores, porque hay muchos trabajadores que efectúan teletrabajo, no específicamente la actividad financiera, pero que no tienen sindicato que defienda sus derechos y no tenían derechos, y de golpe con esto, o de pronto con esto, van a tener la posibilidad de generar derechos. Y por otro lado, establece con claridad que la actividad que desarrollen esos teletrabajadores tiene relación directa con el convenio colectivo de la actividad. Si están vendiendo productos financieros, son bancarios, no son de otra actividad que sale más barato pagar un salario. Son trabajadores bancarios que hacen teletrabajo, y es el convenio colectivo el que puede mejorar y el que puede adaptar esa ley, con lo cual faculta a las organizaciones sindicales a discutir en el marco de sus negociaciones colectivas la adaptación y el mejoramiento de los derechos establecidos por esta ley. Bueno, muchísimas gracias a todos, y creo que tenemos la hermosa posibilidad que nuestra actividad sea fundamental en la salida de la pospandemia, porque va a ser el direccionamiento del crédito el que active la economía hacia uno u otro lugar, y los gobiernos del mundo tendrán la posibilidad de determinar si solamente quieren una economía de servicio o quieren una economía industrializada y de producción. Termino diciendo un concepto de un pensador argentino que se llamaba Arturo Jauretche, que decía en materia económica, cuando hablaba que quien maneja el crédito maneja y orienta la economía de un país. Quien maneja el crédito emite moneda, maneja la moneda sin emitir moneda. Quien maneja el crédito
también maneja el comercio exterior de un país porque es el que determina qué se produce, cómo se produce y a qué valor en función de la tasa de interés es que se produce. Con lo cual es el crédito precisamente y hacia dónde se direccione la posibilidad que tienen los países de hacer fuerte la actividad a la que pertenecemos y el desarrollo económico para las próximas generaciones de habitantes del mundo. Muchísimas gracias. Muitíssimo obrigada, Sérgio Palazzo. Muchísimas gracias Excelente a sua a Sergio explanação. Palazzo. Su presentación ha sido excelente. Bastante rica. Me foi Realmente una solicitado que presentación nós muy nutrida. fizéssemos uma inversão da pauta e Me han dessemos na solicitado sequência da que fala do Sérgio modifiquemos break de el orden del 15 día minutos. y que hagamos ahora, después de la Agora intervención de Sergio, são un descanso de 15 minutos. 13h19, é isso? Para o Es horário la europeu. 1:19 O nosso en horario horário europeo, aqui ¿verdad? da América do Sul, 8h20. Aquí Então, son nós